Hechos 17:28, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No sé si ustedes recuerdan que cuando estuvimos en casa del pastor Gregorio, tuvimos la oportunidad de presentar algunas ideas en aquel momento, y yo leí justamente este versículo. Sin embargo, yo no lo desarrollé. Yo solamente hice unos cuantos apuntes, y hoy Dios me permite poder desarrollar las ideas que podemos encontrar en ese versículo. El primer pilar lo encontramos en la frase "en Él vivimos", y el primer pilar es el pilar del propósito. ¿Qué es la vida? Si nos vamos al sentido más amplio de lo que es la vida, este concepto hace referencia a la existencia en sí. Pero si tú te vas a biología, tú entonces encuentras que vida tiene que ver con aquellas cualidades que tienen los seres vivos en cuanto a nacer, crecer, desarrollarse, morir. En física, la vida tiene que ver con el tiempo de duración de cualquier fenómeno. Y si tú te vas a los conceptos de religión o de filosofía, ahí es donde tú vas a encontrar múltiples definiciones de qué es la vida. Pero a mí lo que me interesa es una definición lo más apegada posible a la palabra del Señor. Y en mi afán de buscar en la palabra si yo pude encontrar alguna definición de vida que las Escrituras me pudieran dar, di con Génesis capítulo 2, verso 7. Es un verso que todos conocemos, pero que lo voy a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es la primera vez donde se dice con respecto al hombre que es un ser viviente. Antes de yo dar la definición de vida que puedo encontrar en este versículo, quiero decir que cuando el Señor por medio de Moisés escribe esto, utiliza la palabra yatzar para hablar de formar, y esa palabra en hebreo tiene un significado muy interesante, porque significa disponer, forjar, moldear, y es justamente la misma palabra que se utiliza cuando el alfarero está trabajando en una vasija. Es exactamente la misma palabra. Con esto en mente, yo te quiero dar la definición que yo encuentro en las Escrituras de qué es la vida. La vida es la acción moldeadora del Señor, puesta en marcha por el soplo del Creador, que infunde y activa su propósito en nosotros. Repito, es la acción moldeadora de Dios, yatzar, recuerden, puesta en marcha por el soplo vivificador del Creador, que infunde y activa su propósito en nosotros. Y tener esto en cuenta es muy importante, porque de antemano les digo, anoten la siguiente idea en su mente: en Dios, propósito y voluntad van de la mano. El propósito de Dios y la voluntad de Dios van siempre de la mano. En el Edén habían tres tipos de seres creados. Estaban las plantas, estaban los animales y estaba el ser humano. Dios le dio una orden que podemos encontrar en Génesis 1:11. No tienen que buscarlo, yo se lo voy a leer. Den semilla según su género. A los animales les dio otra orden: fructifiquen y multiplíquense. Génesis 1:22. Pero solamente al hombre le dio una orden adicional a las anteriores. Al hombre también le dijo que se fructifiquen y que se multipliquen, pero al hombre le dijo una cosa más en Génesis 1:28: señoreo, juzguen. Fructificar y multiplicarse son funciones biológicas con las cuales Dios creó a los seres vivos. Enseñorearse y gobernar es un propósito que Dios le entregó al ser humano. Y cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú encuentras diversos propósitos por los cuales
Dios creó al hombre, sin embargo, en este aspecto yo me quiero centrar en uno solo. En uno solo. Tener una relación íntima con el Señor. Es decir, tener comunión con el Señor. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 22, tú encuentras la identidad final que la iglesia recibe. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cómo le llama a la iglesia? La esposa. Una persona no tiene una relación con su esposa, con su esposo, de la misma manera que la tiene con una amistad, o con un hijo, o con un amigo. Hay un elemento de unión íntima que identifica y define la relación de un esposo y una esposa a las relaciones que una persona pueda tener con otros individuos. Te voy a decir algo. Dios solamente tiene comunión con aquello que se parece a Él. Dios tiene solamente comunión con algo que comparte algo de su naturaleza. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dios tiene comunión con los ángeles? No. Dios tiene una relación con los ángeles, pero no de la misma manera que Dios tiene una relación con nosotros los seres humanos. Por una razón. Y le puedo agregar otra más. La Biblia dice que los ángeles fueron creados a imagen y semejanza del Señor. No. Y número 2. ¿Los ángeles tienen el Espíritu Santo dentro de ellos? No. Dios tiene una relación con los ángeles le sirven a Él, Él los comanda, están puestos a favor de aquellos que han de alcanzar la salvación, nos ayudan en batallas espirituales, conocen al Señor y están frente a Él, pero no tienen la misma calidad de relación que nosotros podemos tener con Dios. Porque Dios tiene comunión con uno, algo que comparte su naturaleza, y 2, algo que se parece a Él. ¿Y por qué es importante esto? Juan 14:3 dice, si yo me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. La palabra tomaré, que se usa aquí en griego, es paralambano, que tiene varios significados, pero el que me llama la atención es el siguiente: es tomar algo o a alguien y unirlo a uno mismo. ¿Y qué significa eso? Hubo una ocasión donde tuve que donar sangre para una persona. A esta persona y yo compartimos el mismo tipo de sangre. Fui a la Cruz Roja, me extrajeron la sangre, pero teníamos que ir a trasladar esta sangre a la clínica donde se encontraba esta persona para que la pudiera recibir en su operación. Y pues así hicimos. Yo llevaba en una bolsa congelada la sangre que me habían sacado. Cuando la llevamos a la clínica y operaron a esa persona, le hicieron una transfusión de sangre. Esta persona pudo recibir mi sangre porque era del mismo tipo. Ustedes saben que donantes con sangre, tipo de sangre diferente, no pueden recibir cualquier tipo de sangre de otra persona, salvo el donante. Está el donante universal y está el receptor universal, pero ya eso es un tema que no hay por qué meterse. ¿Dónde está el asunto? Yo llevaba la sangre, pero ya la sangre estaba fuera de mí, ¿cierto? Yo llevé la sangre a la clínica y a la persona le transfundieron esa sangre. Ahora esa persona tiene la sangre que yo tenía. ¿Dónde está el ejemplo? ¿O qué significa este ejemplo? Esto es para la mano. Tú puedes llevar algo y no necesariamente hacerlo parte de ti. Cuando Jesús dice yo vendré y los tomaré a mí mismo, estoy diciendo ustedes tienen algo que es mío en ustedes, y como ustedes tienen algo que es mío en ustedes, yo los voy a tomar hacia mí y los voy a llevar a donde yo estoy, porque los estoy uniendo
conmigo. Esto es para el mal. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. ¿Qué tiene que ver todo esto ¿Qué tiene que ver todo esto que yo estoy hablando de este pilar, que es el pilar del propósito, con aquello de parecerse a Dios? ¿Qué tiene que ver eso con ser atraído hacia el mismo? ¿Y qué tiene que ver esto con el verso que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Déjame decirte que tiene que verlo todo. Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando tú vives en Dios, para ti es imposible despegarte de hacer su voluntad. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Cuando Jesús dice en Juan 4:34 que su comida era hacer la voluntad de Dios, ¿para qué sirve la comida? La comida es aquello de lo cual tú absorbes nutrientes y te mantiene con vida. Jesús decía, hacer la voluntad de Dios es lo que me mantiene con vida. Vivir en Dios es hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, mi querido hermano y mi querida hermana. Dios quiere llevarnos a atarnos a su propósito. Dios quiere llevarnos a atarnos a su voluntad, de tal manera que cuando tengamos que elegir entre hacer las cosas a la manera de Dios y hacer las cosas a mi manera, yo elijo hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera mía, no como yo pudiera actuar, porque en Él vivimos. En Él vivimos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No es en balde que en Hechos 17:28 la palabra vivimos en griego es zao, que quiere decir estar entre los vivos, respirar, disfrutar vida verdadera, estar lleno de vigor y fortaleza. Estar en Cristo significa estar lleno de una fortaleza, mi hermano y mi hermana, que no viene por un medio natural. Viene, Santo Señor, viene por el Espíritu Santo. Amén. Eso es. Amén. Tiene un origen divino. Gloria a Dios. Este es el primer pilar. Gracias, Señor. Vivir en Él, que significa estar en su propósito y estar en su voluntad. Amén. El verso continúa diciendo, porque en Él nos movemos. En Él nos movemos. ¿Qué pilar es este? Este es el pilar de la obediencia y de la sujeción. Aquí la palabra en griego para movernos es kineo, justamente de donde viene para nuestro español la palabra kinestesis, energía cinética. ¿Recuerdan eso? En el colegio, energía cinética. Movimiento. ¿Qué significa? Aparte del significado que podemos encontrar de moverse, tiene otras acepciones. Causar que algo se mueva. Hacer que algo sea puesto en marcha. El apóstol Pablo está diciendo, yo no me muevo porque yo quiero. Dios me pone en marcha. Dios es quien me hace moverme. Dios es quien me hace caminar. Es Dios quien me hace ir. Y cuando yo estaba leyendo sobre esto, el Señor trajo a mi mente aquella historia, sé que ustedes la conocen, donde cuando Israel fue liberado de la cautividad de Egipto, ¿cómo Dios guiaba a todo el pueblo de Israel? ¿De día cómo era? Columna de nube. ¿Cómo era de noche? Columna de fuego. Éxodo 13:21-22, yo se los voy a leer. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos. ¿Quién iba delante de ellos? ¿Cuál era el propósito? Guiarlos. Noten eso. Por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen, de que se movieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Pero pasa algo interesante, cuando llegamos a Números 9:15 en adelante,
En el verso que acabamos de leer, de Éxodo 13, la columna estaba delante del pueblo. Pero en Números 9, ahora la columna se posiciona en un lugar estratégico, el tabernáculo de la reunión. Y se los voy a leer. Dice en Números 9:15, el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo con una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube la cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y voy a ir al verso 23, que dice: al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Según esos versos que acabamos de leer, ¿por qué se movía Israel? Porque Dios se movía primero. ¿Por qué Israel se detenía? Porque Dios se detenía primero. Primera de Corintios capítulo 10, dentro de su contexto, nos enseña que todas las cosas positivas y negativas que ocurrieron en Israel, ¿qué son? Ejemplo. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿verdad? Son ejemplo para nosotros. Y vemos que Israel se detenía porque Dios se detenía primero. Hay algo interesante. Esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la revelación de Dios en su palabra es progresiva? Amén. ¿Qué significa que la revelación de Dios es progresiva? Bueno, significa que Dios tiene un plan desde la eternidad, pero Dios no te dice el plan completo a la primera entrada. Dios va mostrando poco a poco su plan. ¿Por qué esto es importante? ¿A ustedes no les produce curiosidad que la nube y la columna se pararan sobre el tabernáculo? Específicamente sobre el tabernáculo. ¿Por qué sobre el tabernáculo? ¿Alguien recuerda qué sucedía en el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde el pueblo podía acercarse a confesar sus pecados y ofrecer sacrificios por ellos. Había un sacerdote que los recibía, degollaba a la víctima, en este caso era un animal diferente dependiendo del tipo de pecado que se haya cometido, esparcía la sangre, y esto era sustitutorio. Es decir, esta persona llevaba este animal porque reconocía su pecado, el animal moría, el animal tomó el lugar de esa persona. Todo esto era una simbología, una sombra que apuntaba ¿a qué? A Jesucristo, ¿no? Apuntaba a todo el ministerio y a toda la vida del Señor. ¿Estamos claros con eso, verdad? Voy a leerles Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vamos a ver. Dios establece una columna de nube y de fuego, la posiciona sobre el tabernáculo, servía para guiar al pueblo, para que se moviera, pero también servía para apuntar a un propósito superior. Y Hebreos capítulo 1 dice que Dios hablaba a través de profetas, pero en los postreros tiempos nos habló por el Hijo, ¿verdad? Sí. Hay algo interesante. Como está construido este versículo en griego, yo puedo leer esta frase de nos ha hablado por el Hijo de la siguiente manera, y es correcta también. Dios nos ha hablado en Hijo. Dios nos ha hablado en Hijo. ¿Qué significa eso? Nosotros acá estamos hablando español y ustedes me están entendiendo porque estamos hablando el mismo idioma. Pero si aquí entrara una persona que no habla español, sino inglés, ¿qué yo debería hacer para que me entienda? Hablar en inglés. Así es. Hablar en inglés. Dios nos ha hablado en Hijo. Jesús es el idioma de Dios.
Jesucristo es el idioma de Dios con el cual Él comunica algo para nosotros en estos postreros tiempos. Gracias, Dios. Ahora, ¿cómo logramos entender y recibir este idioma de Dios que nos habla en Hijo? Bueno, en la comunicación existen varios elementos que todos los que asistimos a un colegio o escuela nos dijeron desde niños. Emisor, el que habla; receptor, el que recibe el mensaje; mensaje, la información. Pero ahí, bueno, está el código también, que es el idioma y los signos que se utilizan. Pero hay un elemento interesante: canal. ¿Qué es el canal? El canal es el medio por el cual tú transmites la información y tú la recibes por medio de tus sentidos. ¿Cómo yo puedo recibir el idioma de Dios, que es Jesucristo? Bueno, la Biblia me enseña que hay 3 canales. Recuerden, el canal es el medio por el cual se lleva la información. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. En 1 de Juan 2:27, ¿qué o quién es la unción? En la Biblia, cuando la palabra unción aparece, usualmente, pero no se limita a, está relacionada a 3 cosas. Número 1, al poder manifestado de Dios. Número 2, a la acción de reconocer a alguien para una función y darle autoridad. Y la tercera, el Espíritu Santo. ¿Quién en este versículo o qué en este verso es la unción? Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia interprete la Biblia. Como dice 1 de Juan 2:27, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña. ¿Qué? ¿Cuáles cosas? Todas. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, adivinen qué, todas las cosas. Gloria a Dios. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es la unción en 1 de Juan 2:27? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer canal que Dios utiliza para hablarnos el idioma del Hijo? El Espíritu Santo, operando en nuestras vidas y en la vida de ustedes, mis hermanos. Cuando Juan dice en su primera carta que ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, Él no está diciendo con eso: enciérrate porque nadie tiene nada que decirte y lo que tú recibas de mí, eso es. No. Eso no es lo que dice. Hay que entender el contexto por el cual Juan está diciendo esto a esos hermanos. Uno de los problemas que el apóstol Juan está tratando en esta carta es la infiltración de una corriente de gnósticos que se habían entremezclado con los primeros creyentes, y ellos comenzaron a enseñar una serie de principios que estaban divorciados de lo que ya habían recibido de parte del Señor. Uno de esos principios era el siguiente: tú no necesitas la fe para salvarte. Tú no necesitas el sacrificio de Jesús para salvarte. Tú lo que necesitas es conocer la divinidad que hay en ti, porque el conocimiento de lo divino es superior a la fe. Eso es lo que enseñaban esos gnósticos. Que de hecho hay 2 tipos de gnosticismo: el pagano y el cristiano. Entonces, cuando Juan dice ustedes no tienen necesidad de que les enseñen, se refiere a que ellos como creyentes no tenían por qué estar buscando una información de algo que no viniera de parte de Dios. Él no le estaba diciendo ustedes son autosuficientes y no necesitan que nadie los aconseje, no necesitan que nadie les llame la atención. No, les está diciendo lo que ustedes necesitan proviene de Dios solamente, y Dios lo da como Él quiera dar. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos?
cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuál es el primer canal que Dios utiliza para hablarnos el idioma de Dios? El Espíritu Santo, operando en nosotros y operando a través de mis hermanos. ¿Cuál es el segundo canal? Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ella, a ustedes les parece que tienen la vida eterna y ellos son las que dan testimonio de mí. El lenguaje de Jesucristo está en las Escrituras. Y el tercer canal es el canal de la oración. Porque la oración no es un monólogo donde yo me presento ante el Señor y le digo todos mis problemas y luego salgo en su presencia. La oración es un diálogo, es una comunicación de doble vía. Yo hablo con Dios, pero Él también habla conmigo. Que nosotros no nos callemos en esos tiempos de oración para pedirle al Señor que nos hable. Son otros 500. Pero el propósito también del tiempo de oración es que Dios te ministre, es que Dios te dirija, es que Dios ponga en ti su voluntad. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de que Dios nos habló en este tiempo en el idioma del Hijo, de conocer los canales por los cuales Dios nos habla este lenguaje? ¿Qué tiene que ver esto con el pilar de la obediencia a la sujeción? ¿Qué tiene que ver esto con movernos? Que usted no se va a mover en la dirección de la voluntad de Dios si usted no conoce los canales por los cuales Dios le habla. Y si no tiene una relación con la palabra de Dios, si usted no le presta atención al Espíritu Santo, y si usted no ora, ¿cómo usted va a ser guiado por Dios? ¿Cómo tú vas a saber que la nube se levantó y cuando la nube se detuvo, si tú no tienes una relación con los canales que Dios ha dispuesto para que tú entiendas el idioma del Hijo? Es imposible. Es imposible. Por eso es que somos retados constantemente a escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios y viene algún pensamiento que se quiere parecer a lo que la palabra dice, pero no es lo que la palabra dice, tú vas a decir: apártate de mí, Satanás. Déjame decirte, Gloria a Dios, que Dios nunca te va a ministrar algo que contradiga su palabra. Amén. Yo recuerdo un caso que me comentaron de un joven que él decía que él tenía licencia para fornicar porque Dios le dijo que él podía fornicar. Y no era que él estaba bromeando, él estaba persuadido completamente que Dios le había dicho que sí, que él era la excepción. Dios no te va a decir algo diferente a su palabra. ¿Y por qué es tan importante todo esto? El tú moverte en Dios no significa que tú tienes que esperar a que los cielos se abran y una luz descienda con coro angelical cantando para tú entender que Dios quiere que tú hagas algo. No, moverte bajo la nube de Dios, bajo la columna de fuego de Dios, significa hacer lo que Él ya te ha hablado en sus 3 canales. La Biblia dice: bendigan al que los maldice. ¿Sí o no? Sí. Si una persona me está haciendo oposición, yo debo de preguntar al Señor: ¿qué hago con esa persona? No, la Biblia me dice: bendícelo. Amén. Gloria a Dios, así es. Si yo veo una persona hambrienta y yo tengo la posibilidad, Señor, dime, ¿le doy comida o no? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno que su hermano tener hambre hiciera contraer su corazón, ¿cómo puede decir que muere el amor de Dios en él? Amén. Hay cosas para las cuales tú no tienes que esperar que Dios te hable, porque ya Él las habló Amén. aquí. Tú puedes obtener por el canal del Espíritu Santo, el canal de la oración, aquellos temas que son tan puntuales que la palabra solamente te da generalidades, pero no te hace especificaciones. Por ejemplo, la Biblia enseña cómo debe ser un hombre de Dios y una mujer de Dios cuando tú tienes fin de matrimonio, pero no te dice con quién tú te vas a casar, ¿verdad que no? Te dice cómo debe ser, te dice la generalidad, pero específicamente te dice quién es. Ahí entonces yo debo de buscar al Señor en oración, pedir al Espíritu Santo que me guíe. Si me están ofreciendo 2 puestos de trabajo en 2 lugares diferentes y tienen los mismos beneficios, ¿cómo yo
yo sé cuál me conviene elegir y cuál no. Debo de preguntarle al Señor si me conviene uno, si me conviene el otro, o si no me conviene ninguno. Así es. Yo no lo sé. No, pero Dios lo sabe. Entonces, en las cosas que ya Dios ha hablado en hijo, no hay que preguntarle qué tengo que hacer. Ya Él te dijo en hijo, ¿qué tienes que hacer? Las que no sabes, escudriña las Escrituras y si solamente encuentra generalidades, pregúntale en oración. Y sea abierto al consejo de Dios. Eso es muy, muy importante. ¿Qué dijo Jesús sobre este pilar de la obediencia, de la sujeción, de moverse cuando Dios se mueve y de detenerse cuando Dios se detiene? Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28, les dijo Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué dice Jesús sobre el pilar de la obediencia y la sujeción? Yo no hago nada por mí mismo. Yo hago todo lo que el Padre espera que yo haga, y por eso me muevo cuando Él se mueve y me detengo cuando Él se detiene. Y continúa Hechos 17 diciendo, en Él somos, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos. Ahora dice, en Él somos. ¿Qué pilar es este? Ese es el pilar de la personalidad definida. ¿A qué me refiero con eso? Dice Pablo, en Él somos. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser algo? Oye, si nos metemos en filosofía, no acabamos esta noche. Así que te voy a dar una definición sencilla. Ser es atribuirle alguna cualidad o condición a ti mismo o a otra persona. Ser es atribuir una cualidad o una condición a algo o a alguien, sea yo, sea otra persona. Primera de Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes bien he trabajado más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y sé que ustedes saben, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para gracia es charis, de donde viene carisma, y significa una bendición, significa bondad o significa un favor. ¿Qué es gracia entonces? Gracia, diciéndolo de una manera muy muy sencilla y pidiendo perdón porque la voy a reducir bastante el concepto de lo que es gracia. Gracia es recibir algo que yo no merezco. Gracia es recibir algo que yo no merezco. ¿Qué sería entonces la misericordia de Dios? No recibir algo que sí merezco. ¿Qué significa esto? Cuando Dios me da vida en Cristo Jesús, ¿yo merezco la vida eterna? No. No hay nada que yo pueda hacer para adquirir el don de la vida eterna. Él me la otorga a través de Cristo por su gracia. Eso es gracia. Entonces, ¿qué sería misericordia? ¿Me está dando Dios conforme a mis propias obras? Mis obras que la Biblia dice que son como trapo de inmundicia, mi justicia delante del Señor. ¿Me está pagando el Señor conforme a mis obras? No. ¿Merezco yo el castigo eterno? Y todo lo que estamos aquí. Pero en su misericordia no nos da lo que merecemos. Dígase el castigo. ¿Entendemos la diferencia entre gracia y misericordia?
¿Por qué es importante esto? Porque Pablo entendía que la gracia de Dios podía definir la personalidad de una persona, válgame la redundancia, podía definir la personalidad de alguien. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero por su gracia soy lo que soy. Es decir, yo reconozco que tenía una identidad anterior a la gracia, porque yo perseguía a la iglesia, porque yo hacía lo que yo entendía y pensaba que era lo mejor. Pero ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque cuando la gracia de Dios viene a una vida es para establecer una nueva personalidad. Es para darte una identidad que tú antes no poseías. ¿Se acuerdan que decíamos que ser era atribuirle a algo una cualidad o condición, verdad? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Colosenses 3:12 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose sus ofensas y sobre todo vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿No es acaso lo mismo que dice en Gálatas 5? Hay una relación muy estrecha entre el fruto del Espíritu, que menciona Gálatas 5, y el andar en el Espíritu. ¿Cómo se evidencia que yo estoy andando en el Espíritu? El mismo verso 23, 24 y 25 de Gálatas 5 lo dice. Su fruto manifestado en mi vida. Y Pablo dice en Colosenses 3, vístanse. Gálatas habla de algo que el Espíritu Santo produce, pero Colosenses habla de algo que yo tengo que hacer. El Espíritu nos da la habilidad y la disposición, pero no me va a obligar. Yo me tengo que vestir. Yo soy el que tengo que tomar ese fruto que Él ha puesto en mí, que está produciendo, que está germinando, y ponerlo en acción. Dios quiere que seamos justamente esto, que nuestro ser sea algo que evidencie el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al pilar de la personalidad definida? Mateo 22, 36 al 40, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Tú lo conoces, el primero, el mayor de todos, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo es parecido, lo estoy resumiendo, amar al prójimo como a ti mismo. El fruto del Espíritu, ¿para quién se evidencia? ¿Para mí mismo o para los demás? El fruto del Espíritu tiene que ver con mi relación con los demás. Jesús le dio una suma importancia a tener una personalidad definida por el fruto del Espíritu Santo. Dice Jesús, terminando, de estos dos mandamientos se desprende toda la ley y todos los profetas. Y ya para terminar, Hechos 17:28 continúa diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué pilar es este? Cuando yo les diga qué pilar es este, van a decir que no, pero permítanme concluir la idea. Este es el pilar del agradecimiento. ¿Qué tiene que ver esto de ser linaje con el agradecimiento? Bueno, ¿qué significa linaje? De quien alguien procede,
de quien alguien viene. De hecho, la palabra en griego que se utiliza aquí es de donde viene, es genos, de donde utilizamos el término gen, genes, genoma. ¿Y qué es el gen? Bueno, el gen es muy interesante. Los genes contienen información de cómo nosotros debemos de funcionar. Es una información que se hereda y que dice a todas nuestras componentes de nuestro cuerpo cómo tienen que funcionar. Primera de Pedro 2:9 dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Donde yo me quiero centrar en este verso es en lo siguiente: pueblo adquirido por Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Amén. ¿Y cuál fue el precio por el cual Él nos compró? La sangre de Jesús. Cuando la Biblia habla de redención y de que hemos sido redimidos, este concepto, tanto en hebreo como en griego, significa exactamente lo mismo: comprar algo por un precio. Tú y yo le pertenecemos al Señor porque Él nos compró por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el precio por nuestros pecados? La humillación, las bofetadas, la hiel en su boca, la lanza atravesando su costado, los clavos sosteniéndolo en el madero, corona de espinas, el vituperio de morir desnudo, porque murió desnudo, que le arrancaran la barba, porque estaba profetizado en Isaías que así iba a suceder, y un sinnúmero de cosas que produjeron el máximo sufrimiento en él, pero el que más lo hizo sufrir fue Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué tú me haces amparar? Es sentirse separado de sí mismo, estando unido a sí mismo desde la eternidad pasada. Jesús sufrió lo que usted y yo nunca vamos a sufrir, y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo porque había de una buena vez y por todas redimir y rescatar a la humanidad de las garras de Satanás. Y ese precio no fue gratis, le costó todo al Señor, incluyendo su propia vida. Por eso dice el apóstol Pablo que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no vio eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque había que pagar un precio para rescatarnos. Cuando la Biblia dice que somos linaje de Dios, no fue gratis, Él pagó un precio. Y por esto este pilar es el pilar del agradecimiento, porque yo no puedo olvidar el sacrificio de la cruz por cada uno de mis pecados, los que cometí, los que cometo y los que voy a cometer. Y yo no puedo olvidar que cada vez que yo peco, yo estoy pisoteando la sangre del pacto, y eso debe llevarme a compungirme de tal manera que yo le pida al Señor que haga sobre mi vida para no pecar más y para vivir una vida de agradecimiento. ¿Qué dice Jesús sobre este pilar? Apocalipsis 22:32. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien según sus obras. Porque en Él vivimos, el pilar del propósito. Porque en Él nos movemos, el pilar de la obediencia y la sujeción. Porque en Él somos, el pilar de la personalidad definida. Porque el linaje suyo somos, el pilar del agradecimiento. Estas 4 características deben de primar en toda aquella persona que se considera un verdadero hijo de Dios. Vamos a
inclinar nuestros rostros. Amén. Padre eterno y bueno, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, estamos delante de ti y venimos con el corazón humillado, porque hemos entendido que hay cosas que tú demandas de nosotros que no te estamos dando, Señor. Tú estás pidiendo de nosotros que nos movamos en tu voluntad bajo tu nube. Nos estás pidiendo, Dios mío, que seamos todo aquello que tú esperas de nosotros con las cualidades del fruto de tu Espíritu. Nos estás pidiendo que aprendamos a escuchar el idioma del Hijo a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo y a través de la oración. Y nos estás pidiendo que seamos agradecidos por tu sacrificio, y sabemos que en estas cosas hemos estado fallando. Primeramente yo, Señor. Por favor, perdónanos y lávanos con la sangre de Jesús. Y te pedimos que en tu gracia nos ayudes a ser fieles, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sigue produciendo el movernos detrás de tu nube, Señor. Esa nube que apuntaba al sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que apuntaba al lenguaje del Hijo. Ese lenguaje del Hijo que recibimos a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Señor, que nos llenemos más y más de ti. No para presumir a otros que tenemos dones, no para presumir a otros que tú nos usas con poder, no, Señor, es porque te queremos agradar, es que queremos y necesitamos movernos en ti. Señor, por favor, ayúdanos a darle la libertad al Espíritu Santo, a no cohibir su obra en nosotros para que tu fruto se produzca. Sabemos que hay dureza en nuestros corazones, porque no siempre amamos o al prójimo o al enemigo, no siempre somos pacientes, no siempre somos benignos. Muchas veces dudamos de ti, de tu palabra, Señor, y hacemos un sinnúmero de cosas que sabemos que a ti no te agrada. Perdónanos, por favor, Señor. Señor, ayúdanos a ser creyentes con una identidad sostenida en esos pilares. Danos la bendición, Señor, de ser fortalecidos en el Espíritu Santo para poder reflejar al mundo lo que el mundo necesita que nosotros manifestemos. Porque una identidad del reino manifiesta un carácter del reino. Un carácter del reino lleva tu salvación a los demás, porque nos constituimos en medios para que tú puedas obrar, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos obrando en nuestras vidas. Te necesitamos purificando nuestras mentes y corazones y moldeando nuestro entendimiento a las Escrituras. Ayúdanos a hacer lo que ya tu palabra enseña que tenemos que hacer. A no esperar una señal para obedecerte, porque tú estás esperando que lo hagamos. Porque tenemos que recordar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos tuyos, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto no solamente al 30, no solamente al 60, sino también al 100 por uno, Señor. Y que podamos dar a otros de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús.